Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de la sección del curso de análisis técnico del canal Hábil Inversor. ¿Sí? En el día de hoy vamos a hacer un parate o una pausa en la sección de velas japonesas, ¿sí? Y vamos a continuar con otro tema que vienen pidiendo. Luego reanudaremos y seguiremos viendo velas. La idea es que no se haga algo muy monótono. Hoy vamos a ver un tema que me piden bastante, que es Fibonacci, ¿sí? Cómo trazar un retroceso de Fibonacci y para qué sirven las extensiones. Vamos a hacer dos videos distintos. Hoy vamos a ver retrocesos de Fibonacci. La idea es que sea un video cortito y simple para que realmente lo puedan entender todos. Mi idea es que viendo este video la mayoría pueda salir trazando un retroceso de Fibonacci, y después vamos a ver las extensiones, para qué sirven y cómo trazarlas, ¿sí? El retroceso de Fibonacci no vamos a ver para nada la teoría, ¿sí? Realmente no es algo que me interese en este momento, sino que vamos a ver lo práctico, cómo sirve. Si alguno quiere saber la historia y la secuencia de Fibonacci y demás, lo puede googlear en cualquier lado, ¿sí? No nos vamos a detener en eso. Vamos a ir directamente a la parte práctica, ¿sí? En donde vamos a ver y aprender para qué sirve el Fibonacci. ¿Para qué nos sirve un retroceso de Fibonacci? El retroceso de Fibonacci lo que nos va a permitir es tratar de ver en qué niveles del Fibonacci, ¿sí?, puede rebotar el precio, ¿sí? Nos permite medir para un impulso, ¿sí?, para un impulso que se produce, cuál puede ser el posible retroceso, hasta dónde puede caer un retroceso, ¿sí?, para luego continuar con la tendencia que se venía dando. Cabe destacar que el Fibonacci se puede trazar tanto en tendencia alcista como en tendencia bajista. Entonces, vamos a recordar que en los primeros videos yo les expliqué lo que era un impulso y lo que era un retroceso, ¿sí? Habíamos dicho que para todo movimiento eh, teníamos un impulso y que luego se podía producir o se produce un retroceso, ¿sí? En este caso estamos dibujando una tendencia alcista, por lo tanto, como ya también sabemos y les expliqué, tenemos que máximos más altos y mínimos más altos. Entonces, ¿qué nos va a permitir saber el Fibonacci? O no saber en realidad, sino ¿qué nos va a permitir calcular Fibonacci? Es cuando se produce un impulso, ¿sí?, nos va a permitir calcular las posibles zonas donde este retroceso que solemos dibujar se puede dar y puede terminar, ¿sí? Hasta dónde puede retroceder y luego reanudar, ¿sí?, un movimiento al alza. Eso es así de simple, ¿sí? Es el retroceso de Fibonacci. Eso es lo que nos va a tratar de mostrar, ¿sí? Como les dije, tienen unas fórmulas ahí detrás, unas secuencias de números que no vienen al caso, porque cuando vos trazás la herramienta lo único que ves son niveles. Entonces yo voy a tratar de explicarle un poco cómo trazarlo y cómo ver los niveles y a qué niveles darle importancia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos y detectamos que se produce un impulso, por ejemplo el alza, nosotros vamos a trazar nuestro Fibonacci. Fibonacci es una herramienta, el retroceso de Fibonacci, de 2 puntos. O sea, significa que vos vas a marcar 2 puntos, 2 clics para poder desplegar la herramienta. Ahora lo vamos a ver en la parte gráfica, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hacer clic acá abajo, ¿sí?, un clic acá arriba, y se nos va a trazar, ¿sí?, una secuencia de niveles, ¿sí?, donde vamos a tener, vamos a hacerlo en negro mejor, ¿sí?, una secuencia de niveles donde nos va a marcar, ¿sí?, posibles retrocesos, ¿sí? Entonces vamos a ver que el precio va a ir cayendo por estos niveles hasta que en un momento va a tocar alguno y va a rebotar. Y en caso de que termine sin tocar ninguno, ¿sí?, ya no sé cuántas líneas dibujé, pero más o menos si termina cayendo sin tocar ninguno, ya no estamos en presencia de un retroceso, sino que estamos en un cambio de tendencia, ¿sí? Entonces, ahora vamos a verlo bien en la parte del gráfico para que se entienda. Pero quiero que se queden con la idea simple, ¿sí? No quiero que se vuelvan locos, quiero que lo vean desde el punto de vista simple, ¿sí?, lo más simple posible. Y es que el retroceso de Fibonacci nos sirven para tratar de ir viendo, ¿sí?, en qué nivel de Fibonacci trazado puede rebotar el precio en caso de producirse un retroceso y continuar el movimiento de la tendencia actual, ¿sí? Vamos a pasar a la parte gráfica, que creo que ahí va a ser mucho más fácil de entender. Acá tenemos un gráfico diario de Twitter, por ejemplo, y lo primero que hay que hacer, como ya les enseñé en los primeros videos del curso, es identificar un impulso, ¿sí? Entonces, acá nosotros tenemos, por ejemplo, un impulso. Vamos a usar el amarillo, ¿sí? Tenemos acá un impulso
Y supongamos que nosotros vemos que toca este máximo, empieza acá una vela roja y estamos empezando a dudar de que se produzca un retroceso. Entonces vos podés trazar un Fibonacci acá. ¿Cuál es Fibonacci? ¿Cuál es la herramienta de Fibonacci? Vas a venir a este tercer menú en TradingView y vas a buscar retroceso de Fibonacci. Es esta herramienta que está acá, ¿sí? Retrocesos de Fibonacci. ¿Sí? Le haces clic y como les dije son dos puntos. Entonces vamos a marcar dónde inicia la mecha. Acá van a encontrar gente que les dice que las mechas no se consideran porque te distorsionan o los cuerpos. Yo marco las mechas, les recomiendo, si ustedes están usando este video para aprender, que marquen las mechas también, que las incluyan las mechas siempre en el Fibonacci. Entonces, marcamos, si se quieren ayudar, esta herramienta que está acá en TradingView es el imán, ¿sí? El imán lo que me va a permitir es, fíjense que el mouse se mueve solo o la cruz se mueve sola a donde están los puntos y de las velas, o ya sea el cuerpo o la mecha, dependiendo de qué quiera marcar. Fíjense cómo salta, ¿sí? Casi que no me deja elegir punto medio. Entonces podemos utilizar esta herramienta para no equivocarnos a la hora de trazar nuestro Fibonacci, ¿sí? Entonces vamos a marcarlo acá. Lo que yo hago es, fíjense, vengo hasta acá, voy a sacar el imán así se entiende esto, vengo hasta el máximo, ¿sí? Vengo hasta el máximo de esta mecha y lo extiendo para poder ver en dónde puede rebotar el precio, ¿sí? Vamos a hacer así. No voy a poder con esta herramienta, pero supongamos que yo no tengo todo esto que está acá en el gráfico, ¿sí? Y quiero saber hasta dónde puede rebotar el precio. Entonces hago lo que les mostré. Hago un clic acá con el Fibonacci, lo llevo hasta acá arriba y lo arrastro hacia la derecha para que ya me quede puesto en el gráfico a futuro. Entonces, a medida que el precio vaya avanzando, yo voy a poder ir viendo dónde está rebotando el precio, ¿sí? Entonces acá empiezo a ver que el precio rebota en el 38% y sube. Vamos a ver un poco la configuración, ¿sí? Fíjense que yo acá tengo estas líneas nomás, pero si vos le das doble clic al Fibonacci, vas a tener muchísimas cosas para configurar. Yo lo tengo configurado así el retroceso. ¿Por qué? Porque el nivel 0.236 que aparece acá no es un nivel muy fuerte de Fibonacci. Entonces tengo marcado los 4 niveles que considero más importantes y los 2 más importantes los tengo marcados en amarillo. El 0.5 que corresponde a un retroceso de la mitad, ¿sí?, del impulso original, ¿sí?, y el 6.18 que corresponde a un 61% del retroceso del impulso original. Entonces yo tengo marcado en amarillo estas zonas, ¿sí?, que son de las que hablo en los informes matutinos. Entonces yo acá ya sé que cuando estoy viendo un gráfico, ¿sí?, y tracé un Fibonacci antes y veo estas líneas amarillas, yo ya sé que este es el 50% de Fibonacci y este es el 61% de Fibonacci. 61, 0,618, 0,5, como le quieran decir, ¿sí? No me interesa cómo le digan, me interesan que los identifiquen. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar esto, ¿sí? Se produce un impulso al alza, nosotros trazamos nuestro Fibonacci, como ya les enseñé, hasta acá arriba, ¿sí? Ese es el máximo, lo arrastramos hasta ahí, fíjense que acá nos muestra. Y de acá el precio empieza a retroceder hasta que llega al 38% y de acá sale de nuevo al alza, ¿sí? Nosotros podríamos tranquilamente, si quisiéramos, marcar otro Fibonacci, por ejemplo acá, porque esto es un impulso, esto es un retroceso, acá tenemos un nuevo impulso, ¿sí? Entonces medimos este mínimo a este máximo, ¿sí?, y empezamos a ver cómo. Vamos a sacar este para no hacer mucho lío, ¿sí? Vamos a ver cómo el papel se impulsó desde acá y retrocedió al 61%, ¿sí?, de la totalidad de este impulso, ¿sí? De este tamaño de impulso, esto corresponde a un 61%. El 61% de Fibonacci se considera uno de los más importantes. El 0,5 y el 61,8 son los dos niveles considerados más importantes, donde por ahí tiene mayor probabilidad de rebotar el precio. Recuerden que esto es todo probabilidad, ¿sí? Entonces, el 0,5 y el 61,8 son los niveles donde podríamos esperar que el precio interactúe con mayor fuerza. Si el impulso es muy rápido, muy fuerte, como fue el primero que marcamos, es normal que rebote como en el primero, en el 38%, ¿sí?, en el 0,38. Fíjense que este, ¿sí?, rebotó en el 0,38 acá, ¿sí? Entonces, en impulsos que son muy rápidos, ¿sí?, así que crecen mucho en muy pocos días, suele darse que rebotan en el 38%, el 38% se vuelve fuerte.
Pero en movimientos un poquito más normales suele pasar que se retrocede hasta el 50%. Fíjense que acá el precio interactúa un poco y acá también interactúa y termina rebotando acá, iniciando un nuevo impulso, continuando con la tendencia alcista que teníamos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que de acá se produce un nuevo impulso hasta acá arriba, extendemos nuestro Fibonacci, ¿sí? Y marcamos siempre siguiendo esta zona, donde vamos a poder ver que el precio en este caso cayó del 6.18, luego lo recuperó y fíjense cómo lo usa de soporte, ¿sí? Fíjense cómo usa de soporte, yo no estoy trazando ningún otro soporte ni nada, solamente usando Fibonacci, ¿sí? Vemos que el precio se cayó y luego usa de soporte el 61.8 en toda esta zona hasta que se despliega nuevamente al alza, ¿sí? Entonces, estos son los tres niveles importantes de soporte, ¿sí? Que yo considero a la hora de hacer análisis con Fibonacci. ¿Qué vamos a ver ahora? Es este nivel que nos quedó acá, el 78%, ¿sí? Que sería el último nivel de soporte que yo considero válido para que un papel pueda dar un rebote al alza, ¿sí? Déjenme ver a ver si conseguimos uno, porque la verdad es que no lo he buscado. Otra cosa que quiero aclarar, al igual que pasa con las medias móviles, ¿sí? Al igual que pasa con las medias móviles, las zonas de Fibonacci no es que son líneas, ¿sí? No es que yo puedo eh, venir acá a este ejemplo y decir, acá ya el papel cayó del 6.18, queda anulado y ya se perdió. No, porque fíjense que al otro día la vela subió, ¿sí? Y más o menos siguió respetando el nivel. Entonces, considérenlo como zona, ¿sí? Supongamos que el 6.18 de Fibonacci, en vez de ser esta línea que tenemos acá, es una zona, ¿sí? Más o menos así, ¿sí? Todo esto es el 6.18, supongamos. Eh, Mismo que a mí me escuchan hablar en análisis matutino de la caja de Fibonacci. La caja de Fibonacci no es más que una vez que trazás la herramienta de Fibonacci, vas a donde está el pincel, pones un rectángulo y dibujás un rectángulo desde el 0,5 al 6,18. Esto es una caja de Fibonacci, no tienes más ciencia que eso. Es que te quede este recuadro, ¿por qué? Porque como les dije, el 0,5 y el 6,18 son las zonas que se consideran más fuertes para un posible rebote, ¿sí? Entonces es acá donde se marca la caja de Fibonacci y vos incluso si querés podés borrar el Fibonacci y dejar solamente el rectángulo para que el gráfico te quede más limpio, ¿sí? Pero no quiero pararme mucho en esto, vamos a observar esto, que es el 78% del retroceso del impulso, ¿sí? El impulso se da acá, tiene inicio acá, llega hasta acá arriba, de acá empieza a retroceder, rebota un poco en el 38, cae, pierde el 0,5, pierde el 6,18 con una vela muy grande, y al otro día, en vez de profundizar la caída en la vela siguiente, tiene una vela verde que sube al 78%. Entonces, este es el último nivel que se considera fuerte para que el papel rebote al alza. Y fíjense de acá cómo se va produciendo un nuevo rebote, ¿sí? Si el papel se cae, ¿sí? Caso contrario, el papel se cae del 78% y empieza a buscar lo que se conoce como el 100%, que es la zona de acá abajo, la zona del 1, ¿sí? Si yo le marco acá todos los niveles de Fibonacci que vienen por defecto, ¿sí? Está este y está este, que es el que me falta, ¿sí? Fíjense que el 1 es donde arrancamos, el 0 es donde terminamos. Siempre se marca de izquierda a derecha, ¿sí? De izquierda a derecha al alza o de izquierda a derecha a la baja, ¿sí? Acá tenemos el 1, acá tenemos el 0, ¿sí? Entonces, ya una vez que el papel toca el 0, se considera que esta tendencia se acabó, sí, totalmente, y se viene un proceso a la baja, pero la verdad es que una vez que se pierde el 78%, ya el papel empieza a generar dudas de que pueda recuperarse. Entonces es una señal de alarma. Muchos cortan trades una vez que se pierde el 78%. Esto que le estoy diciendo, no lo tomen porque yo lo digo, así que por favor quisiera que lo testeen, pruébenlo, ¿sí? Vayan a los gráficos, dibujen y fíjense cuántas veces que el papel cae el 78% vuelve a recuperarse, ¿sí? Entonces, ¿quedan claros los niveles? Si no les queda claro, me los ponen por favor en los comentarios y los repasamos, ¿sí? El 38%, el 0,5 o el 50% y el 0,618 o el 61% son los tres más importantes. Como último recurso, en caso de un retroceso grande, el 78% debería ser el último escollo para este retroceso para poder rebotar. Ya si rompe ese nivel, estamos tal vez ante un posible cambio de tendencia, ¿sí? Quisiera mostrarles, a ver,
Eh, un ejemplo un poco más claro, acá tenemos, por ejemplo, si yo trazo acá un Fibonacci, ¿sí? Desde este inicio, este impulso, lo tomo de acá, ¿por qué? Porque acá empezamos a marcar máximos más altos y mínimos más altos, ¿sí? Entonces marco de acá hasta acá arriba, ¿sí? Y fíjense cómo el papel, cuando empieza a hacer retroceso, que lo hace violentamente, empieza a perder todos los niveles de Fibonacci hasta caer hasta el 78%, donde este día frena y tuvo un pequeño rechazo, pero al día siguiente pierde el 78% y pierde el 1, pierde el inicio, ¿sí? Pierde el 100%. Entonces acá automáticamente se considera que este impulso quedó acabado, esta tendencia quedó totalmente terminada y se inicia una nueva tendencia bajista. Como les dije, el Fibonacci se puede trazar tanto al alza como a la baja. Entonces yo puedo tomar el inicio de este impulso bajista, ¿sí? Hasta el fin del impulso bajista, hasta el nuevo mínimo, ¿sí? Hasta acá abajo, y fíjense cómo el papel interactúa al revés, ¿sí? En vez de hacerlo hacia arriba, lo hace hacia abajo. Fíjense cómo primero cayó hasta el 38%, ¿sí? Tuvo acá un retroceso, ¿sí? Hasta el 50%, de acá siguió bajando hasta que interactuó en esta zona y después retrocedió al 38%, ¿sí? De acá tenemos un nuevo retroceso, después ya se va al alza, rebota en el 6.18 un poco, tiene resistencia, viene hasta el 78%, ¿sí? Luego pierde el 78% y empieza a irse contra el 100% y de acá inicia un nuevo proceso correctivo a la baja, ¿sí? Entonces, este movimiento a la baja se puede medir, como ven, a la perfección como con niveles de Fibonacci, con retroceso de Fibonacci, ¿sí? Les repito cómo se marca a la baja, ¿sí? Es igual que al alza, para hacerlo al alza es de izquierda a derecha, de mínimo a máximo, y para hacerlo a la baja es lo mismo, de izquierda a derecha, de máximo, ¿sí? A mínimo, a donde haya llegado. Si yo lo quiero medir acá, lo puedo medir acá, por ejemplo, ¿sí? O acá, ¿sí? O hasta donde estemos viendo que se produce, ¿sí? Un retroceso, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos definido dónde empieza a tratar de revertir, le ponemos el Fibonacci a la baja y vemos cómo va rebotando el precio en los niveles de Fibonacci. Espero haber sido claro con esto, espero que se haya entendido. Yo creo que no es una herramienta difícil, solamente que la gente a veces por ahí ve que tiene muchas líneas o demás y se confunde. Pero es una herramienta muy poderosa, muy efectiva. ¿Sí? Fíjense que siempre que la tracemos es muy probable que el precio en algún momento toque algún nivel de Fibonacci y rebote, ¿sí? Entonces es muy bueno siempre tenerle un ojo encima. Entonces, para pasarlo limpio, la herramienta de retrocesos de Fibonacci nos permite poder ver o ir tratando de predecir dónde el precio puede rebotar cuando hace un retroceso, ¿sí? Entonces, repasen si no recuerdan cómo era el tema de impulsos y retrocesos, porque ustedes tienen que ver bien dónde se inicia el impulso para trazar la herramienta y dónde empieza el retroceso, ¿sí? Entonces, cuando vemos que esta vela roja, por ejemplo, acá supera el mínimo de la vela anterior, podríamos empezar a considerar un retroceso, tiramos este Fibonacci de acá hasta acá, ¿sí? Y vemos que termina rebotando en el 38% y de acá sale al alza. Entonces, el retroceso de Fibonacci nos va a permitir medir tanto en una tendencia alcista como en una tendencia bajista hasta dónde el precio puede hacer una corrección. En caso de una tendencia alcista, nos permite ver hasta dónde el precio puede caer para volver a subir, ¿sí? O en una tendencia bajista, hasta dónde el precio puede bajar para poder corregir un poco al alza y después seguir cayendo, ¿sí? Repásenlo, véanlo el video para ir un par de veces para si no lo entendieron, como para pasarlo en limpio, ¿sí? Es una herramienta, como les digo, es sencilla, es trazarla con dos puntos, como les digo, son dos clics que tienen que hacer, o tres si contamos la selección de la herramienta, hacemos clic, un clic en la base, suelto, por eso es un clic, no es que lo mantengo apretado, lo tengo suelto el botón del mouse, ¿sí? Y trazo hasta este máximo,
un Fibonacci donde vuelvo a hacer clic y ahí me queda fijado. Si le damos doble clic, lo podemos setear con todos los colores que quieran. A veces cuando lo trazás por primera vez, viene como con unas líneas y unas sombras de color. Todo eso lo pueden setear desde acá. Lo pueden acomodar como quieran. Si ustedes quieran que ya lo tracen, por ejemplo, y quede para la derecha para poder utilizarlo en el futuro, lo pueden cliquear acá o lo pueden ampliar a la izquierda. Lo manejan como ustedes quieran, ¿sí? Realmente tienen muchas cosas para configurar. Esto es lo básico de Fibonacci. A partir de esto vamos a ir aprendiendo eh, otras maneras de usarlo. El próximo video, como les dije, vamos a ver extensiones de Fibonacci. Que la extensión de Fibonacci, ¿qué es? Nos va a permitir ver hasta dónde puede subir un precio. Así que vamos a verlo en el video que viene. Espero haber sido claro. Creo que la herramienta es simple y no se compliquen, no busquen tutoriales muy complicados aprendiendo fórmulas, secuencias y demás, porque realmente, les soy sincero, en este punto o en este caso creo que no tiene sentido, ¿sí? Creo que lo mejor es verlo desde el punto de vista práctico, donde se puede ver cómo funciona y para qué sirve y qué es lo que se puede esperar, ¿sí? Síganlo de cerca al Fibonacci cuando lo trazan, a ver cómo interactúa el precio, a ver si se respeta o si quiebra el nivel por más que tenga un rebote chiquito. Eso se analiza igual que cualquier soporte, ¿sí? Básicamente es trazar soportes con una herramienta automatizada, ¿sí? Que tiene toda una fórmula por detrás. Practíquenlo y me dejan en los comentarios si no entendieron algo, que lo volvemos a ver o los repasamos sin ningún tipo de problema, ¿sí? Les agradezco por su tiempo y nos vemos en el próximo video.